Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Ahora entramos a Territorio Negocios. Un espacio de diálogo y reflexión sobre las nuevas tendencias y transformaciones de los negocios en México, América Latina y el mundo. Yo soy Alicia Galindo. Yo soy Jaime Martínez y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a otro episodio de Territorio Negocios con el tema ¿hay futuro para las criptomonedas? Este tema viene muy conectado con la estrepitosa caída que ha habido en el precio de los criptoactivos en los últimos meses, sembrando un ánimo sombrío sobre el destino y uso potencial y a futuro de estos activos financieros alternativos. El valor del mercado de las criptodivisas ha pasado de casi 3 trillones de dólares en muy poco tiempo a menos de 1 trillón, que sigue siendo una cifra nada insignificante, pero en efecto una fracción de lo que era hasta hace poco. En la opinión de muchos, los criptoactivos parecerían tener poco futuro si siguen intentando escapar de un marco regulatorio que, pese a sus limitaciones, en muchas ocasiones ha mostrado su razón de ser en crisis financieras y en situaciones de abuso de confianza en empresas e instituciones financieras. Para discutir sobre este tema, que seguro es del interés de todos en la audiencia, pero también de quienes han invertido ya en criptomonedas o de alguna forma están ya participando en el sector, tenemos a Eduardo Rodríguez Jr., CEO de Flatstone Capital Markets, Inc., con experiencia previa en Toronto, Dominion Bank y Royal Bank of Canada en los sectores de energía y banca privada. Eduardo ha participado activamente en seminarios en Europa, Asia y los Estados Unidos sobre el futuro de los mercados financieros y los criptoactivos. Muy bienvenido, Eduardo. Tenemos también a Luis Hernández, quien es profesor de finanzas en EGADE Business School, donde también ha fungido como director de la especialidad en administración energética de la misma escuela. Trabajó previamente más de 15 años en el sector financiero en instituciones como Banamex, Citigroup en Nueva York y HSBC, y actualmente es CFO en Flatstone Capital Markets. Bienvenido, Luis, qué gusto tenerte con nosotros. Yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Pues, Eduardo y Luis, quisiera comenzar con una primera pregunta de orden más general. Si te parece bien, Luis, esta pregunta que nos la pudieras responder tú. Nuestra audiencia sabe que ha habido un ajuste importante, no solamente en el mercado de criptoactivos o las criptomonedas, sino también de los mercados financieros tradicionales en general. Digamos, ha sido esta una larga etapa de ajuste financiero. Entonces, ¿qué tanto del ajuste en los criptoactivos y en las criptomonedas, qué tanto de ese ajuste es por problemas propios de este instrumento y qué tanto es simplemente pues, un efecto de que en general los mercados financieros en este momento no están demasiado bien? ¿Qué tal, Jaime? Pues muchas gracias por invitarnos y dar la bienvenida también al público que nos está escuchando en este podcast. Pues sí, efectivamente es un tema muy interesante. Primeramente, claro que tenemos, digamos, como cualquier activo financiero, tú sabes, uno distingue entre lo que llamamos los riesgos sistémicos y los riesgos propios o idiosincráticos. Claramente aquí el tema sistémico es muy claro por la subida tan importante que ha habido en las tasas de interés, que por otra parte pues tiene una consecuencia por los temas de conflictos que ha habido en Europa, pero muy en particular en el caso de los criptoactivos, me parece que hay dos factores muy idiosincrático o propio del mercado que está sucediendo. El primero de ellos tiene que ver con el reconocimiento, ¿verdad?, de que muchos de estos criptoactivos se habían estado dirigiendo a bancos o instituciones financieras más que digamos, pertenece a lo que se le conoce como shadow banking, es decir, una banca paralela. Y cuando se dio la subida de las tasas de interés, pues resultó, ¿verdad?, que se dieron cuenta que los activos y los pasivos no tenían el perfil adecuado y esto dio algunas pequeñas corridas, pánicos que ocasionó
pues básicamente la bancarrota de algunos intermediarios como Celsius, por ejemplo, y eso pues ha de alguna manera pues traído el ánimo hacia abajo de los inversionistas. Asimismo, los reguladores, como platicaremos más adelante, han sido mucho más exigentes con los criptoactivos. Y esta parte regulatoria, como bien lo mencionabas tú en tu introducción, es un factor muy idiosincrático de los criptoactivos. Y eso pues, nos lleva a pensar, ¿verdad?, que hay un ajuste, yo pienso que temporal, en lo que el mercado madura, pero diría yo que hay esos dos factores, ¿no? Por una parte, la subida de las tasas de interés y por otra parte, un endurecimiento, por llamarlo así, del marco regulatorio en lo particular de los criptoactivos. Eduardo, esta respuesta que nos comparte Luis, ¿te gustaría agregar algo más? Porque yo tengo ya varias preguntas. Incluso Luis nos platicaba de cómo comienza el uso de los criptoactivos como algo reservado, sobre todo para instituciones ya expertas en el tema, y eso vemos que ha cambiado mucho, ya se ha vuelto un instrumento de especulación por sí mismo, por el público inversionista en general. Pero en fin, tengo muchas preguntas, pero a esto que nos comparte Luis, Eduardo, ¿algo que quisieras añadir? Pues sí, muchísimas gracias, Jaime, por tenernos presentes e invitarnos a este podcast. Yo únicamente añadiría que creo que es importante también vislumbrar que si bien aparentemente la caída de los criptoactivos fue muy alta y que realmente ha impactado a muchas personas, tenemos que visualizar que desde el punto de vista operativo, lo que fue este nuevo asset class de activos alternativos realmente sirvió como un colchón, como un amortiguador, porque si pusiéramos nosotros en perspectiva lo que pudiera haber pasado cuando en 2008 cayó Lehman Brothers, si hubiéramos tenido un mecanismo de transferencia de riesgo que pudiera haber podido brindar liquidez a los activos y a los managers que manejan el dinero, pudiéramos haber tenido otro tipo de desempeño. En este caso, pues vemos que muchas de las personas que manejan activos cubrieron sus activos core, que son pues todo lo que son los blue chips y todas las diferentes bonos soberanos a través de vender los activos especulativos que eran mucho más líquidos. Entonces yo diría que si bien hubo un gran impacto, también fue un gran éxito el haber podido liquidar 2 trillones de dólares sin una intermediación bancaria, que realmente es uno de los principios que prometía esta innovación tecnológica. De acuerdo, incluso la audiencia podrá ver que si vemos ahorita el trading, por ejemplo, de Bitcoin, pues vemos que cayó mucho, pero ya va al alza. Y el Bitcoin es solamente un ejemplo, ¿no?, de los muchos instrumentos que hay en este asset class. Ahora, Eduardo, para ti, ¿cómo explican ustedes que a pesar de este pues, descalabro, diagonal, ajuste, dependiendo de quién le preguntes, en las criptodivisas, siga habiendo mucha gente promoviendo y firme, ¿no?, con el valor de esta tecnología financiera? Y hablo no solamente de inversionistas o de, por supuesto, los empresarios y empresarias que están involucrados de diferentes maneras ya en este sector, sino incluso del propio presidente de El Salvador y otras figuras internacionales. ¿Por qué esta insistencia, Eduardo? Pues mira, yo creo que es una excelente pregunta y tendríamos que ir a los principios de lo que fue la incepción de lo que es Satoshi Nakamoto con el Bitcoin. No podemos disasociar estos dos aspectos. Entonces, en el primer bloque, él nos advertía contra los riesgos de la inminente erosión monetaria y gran inflación que ahora estamos sufriendo como resultado de la gran expansión monetaria post-COVID, donde se emitieron 40% de los dólares en circulación por un total de 9 trillones de dólares. Como sabemos, la demografía denominada como los millennials, quienes están por tomar el timón de la economía y van a heredar 15 trillones en esta década, ya expresaron su preferencia por el Bitcoin y los activos cripto sobre cualquier otro activo en una encuesta realizada en 2018 por la firma Blockchain Capital. Durante este periodo de 2013 y 2017, este grupo de jóvenes apostaron más de 30 mil millones de dólares a proyectos de cripto, lo cual creció exponencialmente, representando, como decías tú y bien nos indicaba Luis, 3 trillones de dólares en el ápice del mercado. Claramente, las instituciones, incluyendo el reciente Blackstone, ha notado el potencial del mercado en este segmento conocido como Decentralized Finance,
donde en promedio se transaccionan 150,000 millones mensuales, haciéndolo un negocio trillonario, donde Goldman, JP Morgan y los diferentes bancos a ese nivel de primer piso han puesto pues su posición clara y pues realmente lo que han hecho ellos es ver la oportunidad. En este caso nosotros hacíamos un análisis en 2018 con datos de una empresa que se llama Preqin, donde nos indicaba que los activos de este nuevo segmento que se considera activo alternativo, ya los criptos son parte de esto, estaba por duplicarse en los siguientes 5 años de 10 trillones a 20 trillones. Y cuando hicimos este análisis en 2020, para ser precisos, noviembre 20, la capitalización del mercado de los criptos era de 500 billones o 500 mil millones de dólares y nos indicaba que si las inversionistas institucionales tenían entre 20 y 40% de sus carteras colocadas en lo que eran los activos alternativos, el potencial de lo que es cripto vendría siendo entre 1 y 4 trillones de dólares. Como tú sabes, a pocos meses de esto, cripto despegó y cruzó los 2 trillones de dólares. Con relación a El Salvador, pues podríamos comentarte que tuvimos el gusto de participar en un panel con el presidente y vicepresidente del Banco del Salvador, del Banco Central. También estaba por ahí el presidente del Banco Agrícola, que fue quien instrumentó esta nueva modalidad monetaria. Y nos indicaron que si bien la iniciativa no detonó lo que fue todavía ese bono del volcán, sí habían logrado un gran éxito al atraer una ola de inversión que estaba aterrizando en temas muy interesantes como lo que es la infraestructura energética y que todo este tipo de inversión que está llegando a su país está soportando lo que es este gran ecosistema que eventualmente va a traer diversos beneficios para toda la población y que el día de hoy aparentemente superaba los 2,000 millones de dólares. Así que claramente fue algo bastante fortuito que ya les está redituando y que vemos que podría ser replicado, ¿por qué no?, aquí en México en ciertos estados. Pues muy interesante, mientras que efectivamente este tipo de ofertas pues sigan teniendo sus, como dicen, sus fundamentales financieros muy en su lugar, muy sanos, ¿no? Y se realmente ofrezcan ese buen retorno y esos buenos rendimientos y estén pues, bien estructurados. Ahora, hablando de bien estructurado, el presidente de la SEC, la comisión encargada, digamos, del arbitraje y la regulación de los mercados financieros, la SEC en Estados Unidos, Gary Gensler, ha puesto él un gran énfasis, comprensiblemente, en el aspecto regulatorio, ¿no? Que le sigue haciendo mucha falta, para bien o para mal, a las criptomonedas, a los criptomercados. ¿Nos pudieran elaborar, quizás comenzando contigo, Luis, un poquito más sobre la posición de Gary Gensler? Claro, Jaime. Pues sí, mira, efectivamente es un tema realmente muy importante y desafortunadamente no es un tema que, digamos, el gran público pueda entender a la primera y por eso es muy importante dedicarle algo de tiempo. Todos los mercados financieros, conforme se van desarrollando, pues necesitan madurar, tener un gobierno corporativo más sólido, evitar potenciales conflictos de interés. Pero el tema de las criptomonedas es en particular muy particular y muy interesante. Como tú sabes, realmente el tema de las cadenas, blockchain, ¿verdad? Lo que te permite es un acceso a un ecosistema. Entonces, estos tokens, que son los que se negocian, se comercializan, pues te dan acceso a esta cadena, a este ecosistema, ¿no? Como generalmente le llamamos. Ahora bien, el tema es cuál es el objetivo de participar en este ecosistema. Hay básicamente dos motivos, uno utilitario y otro financiero, ¿no? En el primer caso, pues los tokens pueden representar el beneficio de pertenecer a una comunidad, ya sea como accesos personalizados o descuentos, ¿no? Digamos que es lo que nosotros llamaríamos que es acceso a los puntos, ¿no? Membership points, ¿no? El problema realmente surge cuando el propósito es recabar recursos para realizar un proyecto.
Entonces puede suceder que inadvertidamente, y este es aquí donde entra el riesgo, estemos incurriendo en una emisión de valores. Y esta es una actividad que claramente las autoridades tienen que fijarse mucho, no solamente en Estados Unidos, también en México y en cualquier país, que esté apropiadamente regulada, principalmente para darle protección a los inversionistas al menudeo, ¿no? Lo que conocemos como los retail investors, que somos todos nosotros. Ahora bien, para darte una idea un poquito más concreta de a qué me refiero, permíteme darte este ejemplo. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, si alguien estuviera muy interesado, ¿verdad?, en tener una posición en inversión en el sector energético, digamos, en el petróleo? Y entonces tú quieres decir, oye, ¿cuál es la diferencia entre invertir en un barril de petróleo y en invertir en una empresa petrolera? En los dos casos, pues tú dices, yo me voy a beneficiar de un crecimiento positivo en el sector energético, en la parte del petróleo. Pero cuando tú compras un barril de petróleo, pues claramente estás apostando que suba, a tener ahí una utilidad, pero realmente no estás dependiendo de la actividad de terceros. En cambio, cuando tú decides invertir en una empresa petrolera, como digamos Exxon, tú realmente estás dándole tu dinero a un tercero, a un grupo de personas para que realicen y lleven a cabo un modelo de negocios. Y por lo tanto, este grupo tiene que tener todo el cuidado de informarle a los inversionistas cuál es su plan de negocios, cuál es la experiencia del management. En fin, como podemos ver, es muy diferente invertir en el barril de petróleo o en una empresa petrolera. Lo que dice el director de la SEC, Gary Gensler, es que la mayor parte de las criptomonedas caen en la definición de lo que sería invertir en una empresa petrolera. Mientras que las criptomonedas tradicionales como Bitcoin, esas es como invertir en un barril de petróleo. Entonces, lo que nosotros necesitamos y lo que él está exigiendo, ¿verdad?, a los emisores, es que la medida que se inviten a proyectos de inversión, el disclosure a los inversionistas, la revelación de información sea mucho más cuidadosa y mucho más relevante y clara. Pues hasta ahí es una posición que suena bastante sensata. Luis, y aprovechando la expertise de ustedes como exbanqueros y actuales expertos en el tema de los activos digitales, también emprendedores, porque eso seguramente es el interés de la audiencia, como emprendedores, ¿qué oportunidades ven ustedes aún en este sector? O por el contrario, ven que ya está saturado y ya más bien lo que necesitamos es consolidación. Y si gustan, comenzamos contigo, Eduardo, y pasamos después contigo, Luis. Muchas gracias, Jaime. Pues sí, mira, como decía Luis hace unos minutos, aquí obviamente lo que tenemos es ya unas bases que se tienen que sentar bajo un modelo jurídico que eventualmente en Canadá ya se dio. Claramente la certidumbre jurídica permite a los inversionistas visualizar oportunidades que eventualmente se realizan a través de este tipo de inversiones. Nosotros el día de hoy, y aterrizando lo que bien decías tú, hemos escuchado a mucha gente que dice, oye, pues es que nosotros ya nos perdimos del barco, ya se fue, nos quedamos atrás, el Bitcoin ya está muy alto, el Ethereum también, y nosotros somos, pues, de una visión totalmente diferente. Nosotros visualizamos el periodo de oportunidad que tenemos el día de hoy como poder viajar en el tiempo a lo que era el periodo de los 1700, 1800, cuando JP Morgan empezó con otros banqueros europeos y americanos a realmente sentar las bases de la economía americana de la pre-revolución industrial, donde nosotros vemos que si fuéramos una vez más en el tiempo a ese momento, veríamos que lo que estaban haciendo ellos era invertir en lo que era la infraestructura, todo lo que era la transportación, la electricidad, ferrocarriles, todo lo que es telegrafía. Eventualmente estas empresas dieron como un segundo cascada de oportunidad. Diferentes empresas, entre ellas no solamente las eléctricas, sino por ejemplo los elevadores, los aviones, las carreteras que eventualmente trajeron los vehículos. Entonces es toda una secuencia lógica que eventualmente el día de hoy visualizamos. La economía ya se digitalizó,
En 2015 2011 nos decía este señor Horowitz que los softwares estaban comiendo el planeta y teníamos una participación de 15% de lo que era la economía del Producto Interno Bruto americano que representaban las empresas públicamente transaccionadas de tecnología. El día de hoy, después del COVID, tenemos que la economía ya es 51% digital, porque si relacionas lo que es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos contra las empresas tecnológicas que están cotizadas en bolsa, puedes ver que estamos arriba del 51%. Por ende, nosotros visualizamos que hay múltiples oportunidades, que no todo es cripto, que existe el día de hoy pues una gran plétora, como dirían en inglés, no sé si se diga así en castellano, discúlpenme, si hay una gran oportunidad que podemos nosotros participar en lo que es la digitalización de diversos sectores. Nosotros claramente como banqueros, pues como diría mi abuelito, zapatero sus zapatos, vemos la oportunidad de crear un nuevo modelo para replicar lo que se conocían como los Initial Coin Offerings, que hicimos alusión hace unos minutos, donde pudiéramos financiar estos nuevos proyectos, crear un modelo más inclusivo y democrático para que podamos nosotros recortar tiempos, abaratar costos y poder crear esta rampa de salida de manera que la nueva generación de emprendedores e innovadores que tenemos, sobre todo en Latinoamérica con todos los unicornios que estamos viendo, puedan subirse a un modelo alternativo de financiamiento, donde vamos a cerrar pues ciertas oportunidades, vamos a mitigar riesgos como lo que son las asimetrías de información que estamos viendo el día de hoy con la transacción de Twitter, donde realmente no sabemos cuánto vale un activo, porque pues cuántos usuarios existen realmente, y donde podemos también solucionar temas de global megatrends, como lo que es el greenwashing, que el día de hoy todo el mundo dice que son verdes, que son ESG, pero cuando le rascas un poquito a esa oportunidad, te das cuenta que estaba pintado verde, pero realmente no es una oportunidad verde. Entonces, nosotros estamos lanzando una plataforma que se llama TridentX, que realmente es, digamos, infraestructura de mercado, lo que nos permite a nosotros apalancarnos con la regulación canadiense, que ya está fundamentada, que ya está desde hace un año lista para este tipo de nuevos modelos, y también apalancar la tecnología de blockchain para que le brindemos a los inversionistas certidumbre, transparencia y en inglés trust o la confianza de que realmente lo que estamos nosotros financiando tiene un seguimiento, un monitoreo y un cumplimiento normativo que nos permite a nosotros, pues como inversionistas, sentirnos con más calma de que estamos invirtiendo también pues en un país de primer nivel como Canadá, lo que nos va a permitir eventualmente tener una gran cantidad de oportunidades en un portafolio que se denomina pues una microbolsa alternativa, digamos, ¿no? Entonces, el día de hoy estamos viendo una gran cantidad de oportunidades. Tenemos empresas de todo el mundo que están viniendo a platicar con nosotros y visualizamos una gran oportunidad inicialmente en la inversión en desarrollar esta infraestructura y secundariamente en ofrecer a los inversionistas la transparencia de un modelo regulatorio de primer mundo a través de un modelo tecnológico líder. Y Eduardo, esa ventaja regulatoria que ya tienen avanzada Canadá, me resulta muy interesante, en primer lugar, para que en un país como México estudiemos por dónde nosotros podemos también ponernos a la vanguardia en la regulación de este tema. Entonces, la veo como una ventaja geopolítica y financiera, hablando de un país en su totalidad, pero también para firmas que desde ahí operan, como es el caso de ustedes en Flatstone, como bien apuntas. Ahora, para ir ya cerrando la conversación, caballeros, y darle la palabra a los dos, conforme logremos ese cambio, hacías la analogía, Eduardo, muy interesante con la industria del software y su presencia en el Producto Interno Bruto estadounidense, ¿no? Y como se decía, ¿no? Que ya esto era alarmante cuando era apenas el 15% y ahora es más del 50% años después
del Producto Interno Bruto estadounidense, pues probablemente suceda algo, pues si no igual, pues también de grandes proporciones en cuanto a la adopción de los criptoactivos y sin duda, pues llevando aparejada una cierta regulación y una distinción entre, como ya lo hizo también con su propia analogía Luis, entre empresas petroleras, pero por otro lado, invertir en barriles de petróleo, dos formas de inversión muy, muy diferentes. En todo caso, conforme avancemos en la adopción de los criptomercados, ¿cuáles creen que son las ventajas y los riesgos que debemos de mantener el ojo conforme esto se vuelva aún más mainstream o estándar, como dicen? Si quieren, vamos contigo, Luis, y cerramos con Eduardo. Adelante, Luis. Pues sí, como platicábamos, Jaime, realmente nosotros vemos que la economía digital va hacia adelante. Definitivamente hay ventajas muy importantes en temas de ahorros y también en temas de mayor transparencia para los inversionistas. En ese sentido, pues pensamos que blockchain es una tecnología que te resuelve dos problemas graves: el tema de escasez digital y el problema de descentralización en una economía de mercado. Y por eso pensamos que esta propuesta que estamos poniendo a la habilidad de empresas y innovadores para conseguir recursos a través de un mecanismo que sea mucho más transparente, que mitigue estos riesgos de asimetría de información, pues va a crecer mucho más rápido en la medida en que, como mencionábamos en un inicio de este podcast, hay un entorno regulatorio que por una parte sea más ágil, más amigable para crear este tipo de emprendimientos, y por otra parte, pues los participantes también entendamos las ventajas y la racionalidad de la regulación, como lo estuvimos platicando también hace unos minutos. De acuerdo. Y Eduardo, adelante para ir cerrando ya la participación. Sí, gracias. Pues como dice Luis, yo creo que aquí tenemos que partir de dos principios: el principio de legalidad y tener un marco regulatorio claro y que represente, como bien decía un actor económico en Estados Unidos recientemente, Coinbase, invitando al gobierno a seguir el mismo modelo que nosotros. De hecho, participamos con el European Securities Market Authority, donde hicimos nuestros comentarios recientemente para lo que es la formación y realmente la revisión total de lo que es el marco regulatorio, para que represente realmente lo que es la realidad tecnológica del día de hoy. Tenemos que pensar que la regulación canadiense, americana y global pues viene de 1933, cuando hubo el gran quebranto, y entonces se lanzó este Securities Act de 1933. El segundo aspecto es que tenemos que pensar que las empresas tienen que internalizar que los modelos van hacia el futuro y que no podemos quedarnos atrás. Entonces, el riesgo yo diría que es para los que no se suban al barco, porque eventualmente esta tecnología no solamente va a ser mucho más competitiva, sino que va a ser necesaria eventualmente, como lo hemos visto con muchos temas ahora del COVID, y que nos va a permitir a nosotros validar y competir a nivel global. Lo vemos en México con temas económicos de transacciones ahora en el mercado europeo, y vemos que la oportunidad es en ser pues partícipe en lugar de estar sentado en las gradas viendo cómo suceden las cosas. Entonces invitamos a todos los miembros de la comunidad Tech y Exatech a que nos acompañen en esta transformación digital, a que sigamos siendo de alguna manera líderes donde vemos oportunidades, y que como partícipes de la economía mexicana, latinoamericana y global podamos poner nuestro granito de arena para seguir adelante en esta transformación digital de la economía. Pues sin duda hay cosas muy emocionantes en el futuro de las criptodivisas, criptomonedas, que seguirán dando mucho que hablar y muchas oportunidades que, como apuntan nuestros invitados, uno debería de buscar no quedarse fuera, o cuando menos muy al tanto de ellas. Esto fue un episodio más de Territorio Negocios con el título ¿Hay futuro para las criptomonedas? Para esta discusión tuvimos como invitados a Eduardo Rodríguez Jr., CEO de Flatstone Capital Markets, y nuestro profesor de EGADE Business School, Luis Hernández. Muchas gracias a los dos, y ustedes en la audiencia no dejen de comentar sobre estos episodios utilizando el hashtag Territorio Negocios en la red social de su preferencia. Nos volvemos a escuchar prontísimo. Te invitamos a escuchar Tech Review,
el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Diana Velázquez, Sonia López, José Ángel de la Paz y Santiago Velázquez. Diseño, Victoria Segura, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx/tech-sounds.